Este libro, Durmiendo con un pan, ¿de qué nos habla? Principalmente del agradecimiento. Yo al principio mencionaba que el día de hoy vamos a hablar sobre todo de esta palabra, dar gracias. Y vamos a empezar con estas preguntas, así a manera de reflexión, que podamos primero tener claro que la revelación de Dios, es decir, lo que Dios nos quiere decir, no se ha terminado. Constantemente se revela a nosotros en nuestra experiencia. Es decir, Dios nos sigue hablando, se sigue comunicando. Entonces, estas preguntas simplemente las voy a leer. Claro que dan para un momento más profundo de reflexión. Pregúntate por qué momento del día, hasta el día de hoy, que estamos a mediodía, estoy más agradecido, agradecida. Normalmente esto se puede hacer al final del día, pero también a la mitad o al principio del día también. ¿Por qué momento del día de hoy estoy menos agradecida? ¿Cuándo di y recibí más amor hoy? ¿Cuándo di y recibí menos amor hoy? ¿Cuándo fui más feliz hoy? ¿Cuándo me sentí más triste? ¿Cuál fue el punto más alto de hoy y cuál fue el más bajo? ¿Con qué cosas te sentiste bien hoy? ¿Y cuál fue tu mayor lucha? ¿O cuándo te sentiste triste, desvalida, enojada? Probablemente estas preguntas las podemos tomar al final del día de hoy, una o dos, a lo mejor las dos primeras o la 3 y la 4, es decir, el contraste entre lo que más agradezco y lo que menos agradezco, entre lo que me hizo sentir más feliz y lo que menos, cuando recibí más amor y di o cuando recibí o di menos amor. Es decir, los contrastes entre estas ideas nos pueden ayudar a lo que estos autores llaman el examen, el proceso de examen, y ahorita lo vamos a ver. No examen en el concepto que lo tenemos, sino en, claro, a nivel espiritual. Entonces, a medida que hacemos el proceso de examen todos los días, emerge un patrón que es más profundo aún que el patrón que lleva a una decisión específica, tal como nuestro compromiso de estudiar español en Bolivia. Esto lo cuentan estos tres autores que no son hispanohablantes y se fueron a Bolivia y pues parte de lo que hacían era estudiar español. Áñez Sanford se refería a este patrón llamándolo órdenes selladas, el propósito especial de nuestra vida de Dios. Con esto quería decir que es como si antes de que naciéramos, cada uno de nosotros hubiese hablado con Dios sobre el propósito especial de nuestro tiempo en la tierra. Es decir, fíjense, no es que Dios nos tenga ya predispuesto, esta imagen es bonita, es una imagen simplemente. Antes de nacer, imagínate si quieres bebé o todavía antes de la concepción, el alma pura, platicaste con Dios sobre cuál era tu propósito especial, lo dialogaste con Él, Dios no te lo impuso. Y a través de toda nuestra vida, cada uno de nosotros descubrimos más y más profundamente nuestras únicas órdenes selladas. Una forma en que solo nosotros estamos dotados para dar y recibir amor. Platica Sheila, una de las autoras, cuando yo estoy en contacto con el propósito especial de mi vida y estoy llevando a cabo mis órdenes selladas, como lo dice, tengo un profundo sentimiento de consuelo y todo mi cuerpo deja de estar en tensión. Y ahora sí, hablan sobre el proceso de examen. Esto lo podemos hacer si se nos dificulta, pues todos los días, hacerlo, no sé, cada tercer día o a lo mejor una vez a la semana, cuando menos una vez a la semana que lo hiciéramos, pero lo ideal es todos los días. Y comenzar preparando el ambiente. Puede ser encender una vela,
o lo que sea que a ti te ayude a experimentar un amor incondicional. Por ejemplo, puedes cerrar tus ojos, imaginarte que estás en tu lugar favorito con alguien en cuyo amor confías, como por ejemplo un amigo o el mismo Jesús o Dios, como lo entiendas, tu amiga, tu pareja, tu mamá, tu papá, la persona en la que más confías y en el lugar favorito en el que has visitado en la tierra. Bueno, eso ya te da un sentimiento agradable. Apoya tus pies de lleno en el suelo. Inhala unas cuantas veces desde la punta de los dedos de tus pies. Vete imaginando, ve haciendo consciente cada parte de tu cuerpo, subiendo por las piernas, tus músculos abdominales, tu pecho, tu cabeza, etc. Y ve inhalando ese amor incondicional, que cada vez que inhales, inhales amor, y cuando exhales llenes el espacio a tu alrededor con él. Lo que exhales no va a ser el dióxido de carbono, si lo que desechas, sino lo que exhalas también va a ser amor para que se llene tu espacio alrededor. Todo esto es solo un ejemplo de preparación, tú puedes imaginártelo como tú quieras. El primer paso entonces sería colocar tu mano sobre el corazón y pedirle a Jesús o a Dios o al Padre o al Espíritu Santo que traiga a tu corazón el momento de este día por el cual estás más agradecido. Si pudieras volver a vivir un momento, ¿cuál sería? ¿Cuál fuiste más capaz de dar y recibir amor hoy? ¿Cuándo? Pregúntate qué fue dicho y hecho en ese momento que lo hizo tan especial. Inhala la gratitud que sentiste y recibe nuevamente vida de ese momento. Probablemente algunos días digas, es que hoy no siento momento de gratitud. Bueno, trata de hacer un esfuerzo y el solo hecho de haber despertado ya es un hecho para agradecer. Entonces, que no sea nada, puede que no haya cosas extraordinarias o muy especiales de alguien o de algo en tu día, pero siempre si analizas profundamente, puede haber algo por qué agradecer. El segundo paso entonces sería: pídele a Dios que traiga a tu corazón el momento de este día por el cual estás menos agradecido. Esto probablemente nos cueste menos, es decir, a veces nos sale o nos brota más fácil las cosas por las que estamos menos agradecidos o que no nos gustaron. Bueno, hay que ir invirtiendo un poco la balanza, pero también hay que hacer consciente de, por ejemplo, cuándo fuiste más incapaz de dar y recibir amor. Pregúntate lo que fue hecho y dicho en ese momento que lo hizo tan difícil. Permanece con lo que sientas, no importa lo que sea, sin tratar de cambiarlo ni arreglarlo de ninguna manera. Quizá quieras inhalar profundamente y dejar que el amor de Dios te llene tal como eres. Da gracias por lo que has experimentado, no importa lo que sea. Si es posible, comparte lo que quieras de estos dos momentos con quien tú quieras. Estos son los pasos. Voy a profundizar un poquito más en la reflexión de este libro y si nos alcanza los últimos minutos, los llevamos a cabo, estos pasos de nuevo. Una familia que conocemos lo hace cada año. Mientras sus hijos, eran pequeños, se reunían y cada uno por turno le decía a los otros miembros de la familia qué apreciaba más de lo que él o ella había hecho el año que terminaba. Esta podría ser una bonita dinámica para, para quienes aquí en Tijuana también o en Monterrey o en otros lados celebremos junto con Estados Unidos, por ejemplo, el Día de Acción de Gracias, o si no en Navidad o en Año Nuevo, dar un momentito en familia o en amigos para que cada uno le diga a los demás de la familia o del grupo qué aprecia más de lo que él o ella ha hecho el año que termina. Este ejemplo, pues, es una vez al año. Como yo les decía, lo ideal es hacerlo al menos personalmente todos los días.
Otra situación podría ser en las familias también hay grupos de amigos que antes de empezar a comer, así sea en un restaurante, hacen la bendición. Una fórmula que usamos para agradecerle a Dios los alimentos. A veces puede caer en algo rutinario, pero hay familias que se toman un momentito de silencio y permiten a cada persona que se ponga en contacto con aquello por lo que realmente se siente agradecida y que lo comparta con el grupo. Esto también lo podemos hacer, no solo hacer como la fórmula de la bendición que a veces, muchas veces repetimos mecánicamente, sino que cada uno conecte con lo que está agradecido y lo diga. Por ejemplo, nuestra amiga Susan, cuentan los autores, lidiaba con problemas de conducta en su clase de 4º grado. Entonces comenzó a indicar a cada niño todos los lunes que eligiera el nombre de un compañero y que lo observara el resto de la semana. Los viernes, cada niño informaba a toda la clase todas las cosas buenas que había observado en su compañero de clase, cuyo nombre había elegido. Todos deseamos que alguien nos ayude a descubrir nuestra bondad. Esto como un ejemplo de dinámica también. Sigámonos preguntando, ¿de qué tienes más miedo o estás menos agradecida? Por ejemplo, cuando enfrentas el futuro de la muerte inminente de alguien, de un ser querido, de un familiar, pero ponle aquí el nombre de cualquier otro problema de tu vida. Cuando vives esa situación, ¿qué te ayuda más o qué los ayuda más como familia? Es decir, ¿de qué están más agradecidos mientras enfrentan esto? Otra pregunta podría ser, ¿qué temo que me quitará vida en el futuro? Es decir, ¿qué me va a absorber mi energía y mi vida? Y por el otro lado, ¿qué me da o podría darme vida al enfrentar situaciones difíciles? Es decir, cuando estoy en un problema fuerte, ¿qué cosas me dan vida y qué cosas me la quitan? ¿O qué cosas me dan esperanza y qué cosas no? Y por lo tanto, agradezco y no agradezco. Siempre, si se fijan, es como las dos caras de la moneda. En tu oración, otra manera que puedes hacer es imaginarte que tienes 75, 80 o 95 años y que estás muriendo. En ese momento, miras pasar los hechos de tu vida. ¿Por cuáles estás agradecida? Y por el otro lado, ¿qué hubieras deseado hacer de otra manera? Entonces, presta especial atención a los años entre tu edad actual y tu muerte. Este ejercicio, pues claro, nos podría tomar mucho más tiempo, ¿no? Pero siempre es bueno como proyectar un poquito si llegamos al final de nuestra vida, qué cosas agradecemos y qué otras hubiéramos hecho diferentes. Antes de tomar una decisión importante, podemos estar atentos a un patrón de consuelo o desconsuelo de varias semanas, meses o quizá años. Este concepto de consuelo y desconsuelo viene muy bien explicado en el libro, no me voy a detener ahora, pero es interesante y de hecho está basado en la espiritualidad ignaciana, esta cuestión del consuelo y el desconsuelo. Entonces, por eso habla aquí que las situaciones de desconsuelo que aparecen día tras día pueden estar poniéndonos en contacto con una herida que no ha sido resuelta. Una herida en el alma, en el corazón, en el espíritu que está ahí todavía segregando, que está abierta, que no está sanada, que no está cerrada. Entonces, está usando esas situaciones diarias para seguir tratando de llamar nuestra atención. Es como una fractura a la que no le hemos hecho caso y seguimos caminando y caminando y está la fractura en el tobillo y cada vez nos duele más, cada vez se inflama más, pues nos está llamando la atención y nosotros seguimos como si nada. Entonces, puede ser útil preguntarnos también cuándo me sentí así en el pasado, cuando nos vienen situaciones de desconsuelo, de tristeza, de desánimo. Y termino con estas ideas.
Dios cura el sufrimiento a través del amor, no de la venganza. Si tenemos una herida abierta que no hemos sanado, esa herida se va a curar a través del amor y nunca, nunca, nunca a través de la venganza. La voluntad de Dios es que nosotros seamos como Jesús. La gente que se está recuperando de una enfermedad generalmente ha aprendido a reflexionar sobre sus reacciones en vez de culpar a los demás. Solo pensando en una vez en que dimos o recibimos amor a otra persona, fíjense, esto también está comprobado, no es una idea bonita. Nuestra autoestima, el sanar nuestras heridas, el dejar fluir los rencores y todo eso, refuerza nuestro sistema inmunológico. Y todavía más, esto creo que ya lo había mencionado, ya está comprobado que ciertos tipos de cáncer están provocados principalmente, no solamente, pero principalmente por los rencores acumulados o por el estrés llevado por cierta persona. Entonces, si nosotros capacitamos a nuestro sistema inmunológico concientizándolo del amor que ha recibido y es capaz de dar, pues esto nos puede ayudar no solo con enfermedades muy fuertes, sino también desde un resfrío, cortar resfríos, otro tipo de enfermedades. El criterio para escuchar la voz de Dios, como lo hizo San Ignacio de Loyola, no es la santidad, sino estar dispuesto a ser conscientes. Hay otras formas de tomar decisiones que quizá querríamos usar, especialmente cuando la decisión es seria. Esto incluye preguntarse qué haría Jesús, compartir con otros, como por ejemplo un compañero espiritual, y hacer una lista de las ventajas y desventajas de cada una de las opciones. Esto, de hecho, también está tomado mucho de la espiritualidad ignaciana, del discernimiento para tomar decisiones, y estas son algunas de las opciones que normalmente se dan en los ejercicios. Todo esto, pues sabiendo que si queremos hacer lo que Jesús haría, es decir, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Pues Jesús siempre, no normalmente, siempre haría lo que trajera más vida, tanto a él, pero sobre todo a los demás a su alrededor. Entonces, si gustan estos minutitos que nos quedan, vamos a hacer estos pasos. Entonces, las invito a que si están en un lugar en el que se puedan sentar bien y tranquilamente puedan empezar a hacer un ejercicio de respiración, y si les ayuda a cerrar sus ojos lo puedan hacer. Van a ser unos minutitos, regálense estos minutitos para conectar con el Dios que vive dentro de ustedes, dentro de cada una de ustedes, y vamos a hacer este ejercicio. Imagínense que están ahorita con esa persona que más les inspira confianza en el amor que les tiene o ustedes le tienen a esta persona. Es gratuito, es incondicional. Entonces, están con esa persona y están en su lugar favorito. Trasládense allá, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, este ejercicio de la imaginación. Vayan allá con su imaginación, apoyando físicamente los pies en el suelo. Comienza a inhalar unas cuantas veces y ve haciendo conciencia de cómo están los dedos de tus pies. Haz consciente que ahí están tus tobillos, tus piernas, tus rodillas, tu abdomen, tu pecho, tus hombros y tu cuello, tu cabeza. Date cuenta de cómo tienes
el ceño de tu rostro, si lo tienes forzado, si lo tienes estresado, pues relájalo en este momento, tu quijada, tu mirada, tu boca. Físicamente, ayúdale a tu espíritu a relajarse y entrar en este momento de agradecimiento con Dios. Ahora si puedes, coloca tu mano sobre tu corazón, haz el gesto físico de poner tu mano en tu corazón y pídele a la persona de la Trinidad con quien tengas una mejor relación que traiga a tu corazón el momento de este día, del día de hoy, 3 de noviembre, por el cual estás más agradecida en estas horas que llevas despierta. ¿Qué es lo que más agradeces? Si te cuesta trabajo encontrarlo, pregúntate si pudieras volver a vivir un momento del día, ¿cuál sería? O ¿cuándo fuiste más capaz de dar y recibir amor? Recuerda ese momento. Si algo fue dicho o hecho, recuérdalo y quédate ahí. Quédate en ese momento agradable y simplemente agradece. Inhala la gratitud con tu respiración y sigue recibiendo vida de ese momento. Pídele ahora a Dios que traiga a tu corazón el momento de este día por el cual estás menos agradecido. Ya sea algo que sucedió, algo que sientes o sentiste. ¿Cuándo fuiste más incapaz de dar y recibir amor? ¿Qué sucedió en ese momento que lo hizo difícil? Y aquí es importante permanecer con lo que sientas, no importa lo que sea. No trates de cambiarlo ni arreglarlo, ni mucho menos decir que está mal. Simplemente siente lo que estás experimentando y de igual manera, inhala profundamente y deja que el amor de Dios llene esa experiencia y a ti completamente, tal como eres. Un minutito. Y por último, ve cerrando este momento
dando simplemente gracias por lo que has experimentado. No importa lo que sea. Entonces, si alguna de ustedes quiere compartir en una palabra, una frase, lo que guste de este momento, lo puede hacer. Y esto es bien importante porque nos ayuda y nos enriquece mutuamente. El compartir la fe nos nutre unos a otros. Quien guste compartir, lo puede hacer. Sí, adelante, Edith. Buenos días a todos, compañeros. El primero, no sé si estoy bien, maestro, pero para mí el momento más feliz de mi vida fue cuando nacieron mis hijos. Para mí fue que, o sea, se puede decir que fui el medio que Dios permitió para que ellos nacieran. Y eso pueden pasar años y años y años, y mi hijo más chico tiene 34 años y no lo olvido. No lo olvido, o sea, yo lo tengo tan presente cuando ellos nacieron, que inclusive se los digo y me hacen unas carillas, pero bueno, yo les digo que el día más feliz de mi vida fue cuando ellos nacieron. Y el menos agradecido fue hace 12 años que falleció mi hijo mayor en un accidente. Y en ese momento no lo entendía, no lo estoy entendiendo en su totalidad, pero confío en las promesas de Dios. Y en ese momento fui menos, pero no hay un día específico después de ese acontecimiento de hace 12 años, del fallecimiento de mi hijo mayor. No hay un día que yo pueda decir que no estoy agradecido, maestro, porque a veces digo que si hubiera una camiseta, yo le pusiera deudor aquí de Cristo, porque todos los días hay razones suficientes para estar agradecidos con Dios. Muchas gracias, Edith. Gracias, de veras, gracias por compartir. Ana Caro comparte. Este momento me ayudó para poder sanar conmigo y mi relación con Dios. Gracias, Ana Caro, por compartir. ¿Alguien más que quiera compartir? Linda nos dice, agradezco a Dios por lo bueno y por lo malo también, porque lo malo me hace crecer. Gracias, Linda. Bueno, entonces que durante este día y a lo mejor esta semana, de aquí al próximo miércoles, podamos ejercitar en pocas palabras, pues, ¿qué es? Es el hábito de agradecer. Agradecerle a la vida, a los demás, a Dios, a nosotras mismas, a nosotros mismos. Y si nos ayuda este ejercicio, hacerlo al final del día o a la mitad, o cuando vamos en el carro, en el tráfico, que vamos a pasar media hora o una hora en el carro, pues usar 5 minutos para esto nos va a aportar mucha paz a nuestras vidas. Muchas gracias por haberse conectado, que pasen muy buen día y que Dios las bendiga a todas. Aquí, nomás antes de irnos, María agradece a Dios por todas las bendiciones y lo aprendido. Efectivamente, muchas gracias y gracias a todas. Que pasen muy buen día. Buenos días, que Dios los bendiga a todos.